Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana, realizado por Piensas, su primer estructurador fiduciario, y patrocinado por Suárez y Gómez Abogados y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana Julio Garavito. El día de hoy tenemos un invitado especial, el abogado Nicolás Correa Naranjo, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien cuenta con más de 4 años de experiencia en litigios en derecho civil, comercial y laboral. Bienvenido, doctor Nicolás. Muchísimas gracias, doctora Daniela. El día de hoy pues recibí esta invitación muy grata y espero que sea muy fructífero para todos nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy importante a discutir, es el tema de la notificación electrónica en el litigio contemporáneo. Doctor Nicolás, por favor, cuéntenos. Claro que sí, doctora Daniela. Digamos que este tema se introduce en nuestro territorio nacional en virtud de la ley 2213 del 2022, la cual introduce el tema de la notificación electrónica. Notificación que efectivamente estaba incluso con unos antecedentes primarios en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en virtud pues a los contextos coyunturales pues se ha venido, digamos, como implementando desde el año 2020, y hoy en día esta ley 2213 nos introduce ese cambio normativo que nos va a permitir incluso continuar evolucionando en nuestro campo litigioso. En ese orden de ideas, doctor Nicolás, ¿cuál es realmente la relevancia de la notificación electrónica en los litigios contemporáneos? Claro que sí, es bastante importante esa pregunta, puesto que la notificación electrónica, más que todo, nos garantiza el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental estipulado en nuestra Carta Magna, e inclusive nos ahorra los gastos de notificación física. Adicionalmente le otorga a esa comunicación electrónica una necesidad de ser garante de los derechos fundamentales dentro del tema procesal, dentro de la ritualidad del proceso, y adicionalmente tiene intrínsecamente, digamos, esa notificación electrónica tiene la garantía de autenticidad. Por lo tanto, digamos que esos beneficios no solamente de accesibilidad a la justicia, sino también de economía procesal, nos contribuye al avance correcto de un proceso judicial. Doctor Nicolás, en ese orden de ideas, ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la implementación de la Ley 2213 del 2022? Claro que sí, doctora. Digamos que tenemos unos antecedentes tanto fácticos como jurídicos. Podemos observar que desde la misma Carta Magna, desde la expedición de la Constitución Política de 1991, pues que nos indicaba que el mismo Estado Social de Derecho que se constituía en ese año, pues debía ir avanzando de conformidad con la sociedad moderna. Por lo tanto, el Estado tenía unos retos grandes en temas administrativos, judiciales, para poder garantizar no solamente la transparencia, sino el avance en temas de tecnologías. Adicionalmente, tenemos que desde el 2012, con la expedición de nuestro Código General del Proceso, se venía, digamos, como mencionando el tema del mensaje de datos, de las direcciones electrónicas. Entonces, digamos que estos dos parámetros los tenemos como la base o como el germen, el génesis de la notificación electrónica en nuestro país. Adicionalmente, claro está, los acontecimientos fácticos es en virtud de que nuestra sociedad colombiana y más que todo nuestro sistema judicial debe ir avanzando para que así podamos estar en la categoría, jugar en las mismas categorías que otros sistemas judiciales en diferentes latitudes de nuestro mundo. Digamos que en virtud a la pandemia del 2020 se introdujo en nuestra legislación el decreto 806 del año 2020, el cual introdujo la regulación de la notificación electrónica, dado que en virtud de esos antecedentes que ya mencionamos, pues con este decreto que se expidió en virtud a la emergencia económica y sanitaria,
pues ese decreto en su artículo 8 nos permitió una regulación más trascendental y a fondo de cómo realizar esa notificación electrónica. Y adicionalmente, como ese decreto no era infinito, sino que tenía una cierta temporalidad, pues efectivamente dejó de ser efectivo, de tener vigencia en el año 2022. Y por lo tanto, nuestro Congreso de la República pudo expedir la Ley 2213 del 2022, no solamente en virtud de esos antecedentes que ya narramos, sino que también gracias al decreto 806 que nos permitió a los litigantes desde el año 2020 cambiar la forma del litigio y cambiar todas nuestras estrategias procesales para enfocarnos en la modernidad. Teniendo en cuenta eso, doctor Nicolás, en la práctica, ¿cómo se realiza esa notificación electrónica? Claro, doctora. Digamos que la ley 22.3 en su artículo octavo nuevamente se debe realizar mediante mensaje de datos la notificación electrónica, ¿sí? Debemos entonces enviar tanto la providencia judicial que afecta a la contraparte y se debe enviar mediante mensaje de datos acompañada del escrito inicial de la demanda y sus respectivos anexos. Ahora bien, cabe resaltar que se debe enviar mediante correo electrónico y adicionalmente vale aclarar que hoy en día existen empresas de servicio postal autorizado para nosotros como abogados litigantes realizar ese trámite citatorial, ese trámite de la notificación mediante ese tercero, que es un tercero profesional, idóneo y objetivo para poder, digamos, obtener más garantías procesales. Por lo tanto, nosotros debemos enviar tanto la providencia para notificar, la providencia que afecta al otro extremo procesal, como tal su demanda y sus anexos. Y ahora bien, es importante resaltar lo siguiente: es mejor notificar todos los documentos que versen dentro del proceso. ¿Por qué? Porque resulta que hay diferentes etapas procesales que de pronto y se pueden cometer hierros dentro de la etapa admisoria de la demanda. Por lo tanto, en el caso de que se inadmita la demanda, es necesario notificar también esa inadmisión y la manera de cómo se subsana. Por lo tanto, el trámite de la notificación electrónica va a contener más, digamos, documentos. Entonces, en este caso sería la demanda con sus respectivos anexos, la providencia que inadmite, la subsanación y su posterior admisión, para así, obviamente, también adjuntar los respectivos anexos. Muy claro, doctor Nicolás. Ahora, muchos de nuestros oyentes y de hecho uno de nuestros patrocinadores tratan muchos temas de derecho fiduciario. ¿En qué afecta o en qué relación tiene el derecho fiduciario con temas de notificación electrónica? Claro que sí, y es bastante importante resaltar que digamos que cuando por ejemplo, una fiduciaria se encuentra como uno de los extremos pasivos del proceso judicial en un litigio, digamos que esta fiduciaria va a tener que ser notificada en el evento litigioso. Por lo tanto, efectivamente, nosotros, digamos, como la parte demandante, debe notificar a la fiduciaria de la providencia que le afecta a ella. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos aspectos relevantes al momento de realizar la notificación a la fiduciaria. Esos dos aspectos son: primero, si demandamos solamente a la fiduciaria, es decir, solamente es ella la parte demandada, o si tenemos a la fiduciaria y al fideicomiso, es decir, al patrimonio autónomo, como demandado. ¿Por qué? Porque entonces ahí va a versar el tema de la notificación, ahí va a cambiar y se va a tener que realizar de manera muy específica. Vamos entonces a aclararlo. Si entonces demandamos solamente a la fiduciaria, efectivamente vamos a tener que notificar simple y llanamente a la fiduciaria la providencia que le corresponde. Pero si tenemos que la demandada, no solamente la fiduciaria, sino que también el fideicomiso,
vamos a tener que notificar efectivamente a la fiduciaria y al fideicomiso. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que si entonces en el proceso judicial que se demande tanto a la fiduciaria como al fideicomiso solamente se notifica al fideicomiso, es decir, al patrimonio autónomo, también se va a dar por entendido la notificación a la fiduciaria. Entonces eso es bastante importante, que la fiduciaria esté atenta si se demandó conjuntamente con el fideicomiso, porque de lo contrario puede incluso perder su oportunidad para ejercer el respectivo derecho de defensa, dado que si solamente se notifica al fideicomiso, se va a tener por entendida notificada a la fiduciaria. Por lo tanto, es bastante importante que a la hora de esa notificación, la fiduciaria esté al tanto de todos esos términos. Doctor Nicolás, en ese orden de ideas, si se realiza la notificación al fideicomiso, ¿puede verse afectado como tal el patrimonio autónomo? Claro que sí. Resulta entonces que el fideicomiso, el patrimonio autónomo, se va a afectar en virtud a que ese posible litigio que estamos notificando se va a convertir en un pasivo de ese fideicomiso y por lo tanto ese fideicomiso no se va a poder liquidar. No va a poder entonces, en virtud al cumplimiento de las obligaciones y en virtud al cumplimiento de las condiciones del contrato de fiducia, no se va a poder entonces entrar a la fase de liquidación en virtud de que aún existen unos pasivos. En este caso sería el posible litigio que estamos notificando. Por lo tanto, ahí el patrimonio autónomo y los fideicomitentes serían como tal los más afectados, porque incluso ellos son en última instancia los más perjudicados. Por lo que entonces una estrategia que se debe tener en cuenta es que incluso los mismos fideicomitentes pueden solicitar la restitución de los bienes fideicomitidos con el único fin de que esos bienes pasen a su nombre y así evitar, digamos, como un perjuicio en virtud a una sentencia en contra del fideicomiso. Por lo tanto, es bastante importante que los fideicomitentes, los beneficiarios, hagan ese trámite para salvaguardar sus patrimonios, sus bienes. Y una vez finalice ese litigio, se pagarán, por lo tanto, todos los pasivos, se extinguirán los pasivos del fideicomiso y se podrá avanzar a la siguiente etapa que se le denomina la liquidación y podremos liquidar ese fideicomiso. Teniendo en cuenta las consideraciones que nos ha mencionado, doctor Nicolás, ¿cuál es entonces la prueba que yo como apoderado tengo que otorgarle al juez para comprobar o demostrarle que yo realmente hice o surtí la notificación electrónica? Claro que sí, doctora Daniela. Cabe resaltar que es importante que todos recordemos que la carga procesal de notificar a la parte demandada está en cabeza de la parte demandante. Por lo tanto, nosotros debemos acreditarle al juez algo que se le denomina la piedra angular de la notificación electrónica, denominada el acuse de recibo. Ese acuse de recibo va a ser, digamos, como la prueba más significatoria que el juez nos va a tener en cuenta de que se surtió efectivamente la notificación electrónica. Ahora bien, ¿cómo podemos certificar ese acuse de recibido? Digamos que hoy en día, como ya lo comenté anteriormente, las empresas de servicio postal prestan un servicio para notificaciones electrónicas en virtud de la ley 2213 y que están autorizadas por el Ministerio de las TICs para poder realizar dicho trámite citatorial. Resulta que esas empresas poseen unos servidores y unos sistemas de software que le permite, digamos, como certificar ese acuse de recibo, que será nuestra piedra angular, nuestra prueba reina, para certificar que efectivamente notificamos a la parte demandada. Y ahora bien, doctora Daniela, este acuse de recibido es bastante importante, porque recordemos que el acuse de recibido va a ser, digamos, como va a generar que se comiencen a computar los términos procesales para entonces contestar la demanda y proponer excepciones previas o de mérito.
¿sí? Ese acuse de recibo nos va a permitir, como parte demandada, iniciar el traslado del escrito de demanda. Por eso es bastante importante que ese acuse de recibido sea certificado por ese otro tercero que está, digamos, como autorizado en el país para realizar esa, digamos, como esa certificación. Eso es bastante importante. Es decir, que esas plataformas que otorgan esa prestación de servicios para notificación electrónica, que son gratuitos, pero que no están aprobados por el Ministerio de las Telecomunicaciones, no nos serviría entonces como prueba para demostrar que realizamos la notificación electrónica debidamente. Claro, en este caso, no. ¿Por qué? Resulta que la Corte Suprema de Justicia y diferentes tribunales del Distrito Superior Judicial, tanto de Medellín como de Bogotá, han sido enfáticos de que las plataformas que son gratuitas y que pueden incluso certificar un acuse de recibo no son válidas en nuestro ordenamiento jurídico, dado de que incluso esas páginas, primero que todo, no son tan confiables, no te van a certificar mediante ingeniería de software y de telecomunicaciones el tema del acuse de recibo, por lo tanto, no, y además de eso de que no están autorizadas por el Ministerio de las Tecnologías, entonces no va a poder ser efectiva la notificación electrónica si yo aporto incluso el acuse de recibo por parte de esas, digamos, como de esas plataformas gratuitas, porque los cortes, digamos, como las cortes de sierras y los altos tribunales han sido enfáticos de que eso segrega la seguridad jurídica dentro del proceso. Y me gustaría agregar algo adicional frente a ese acuse de recibo. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos nos ha indicado que el acuse recibido es el que inicia a computar los términos, más no la lectura del mensaje. ¿Por qué? Porque digamos como que ya se nos sale a nosotros como parte demandante de la esfera de dominio que la parte demandada lea el mensaje, ¿sí? Sería, digamos, entonces, de que la notificación dependiera del arbitrio del otro extremo procesal. Y eso no puede ser así, porque se incurriría en una arbitrariedad y adicionalmente ya la carga procesal cambiaría. Y como la carga procesal de notificar depende del demandante, no podemos depender de la lectura del mensaje por parte de la parte demandada para poder comenzar a computar los términos. Doctor Nicolás, por mi parte solamente tengo una última pregunta, y es que en relación con el marco normativo que nos ha explicado el día de hoy en relación con la ley 2213 del 2022, ¿aplica únicamente para la jurisdicción ordinaria o aplica también para otras jurisdicciones? Claro, tengamos en cuenta entonces que la ley 2213 solo nos aplica para la justicia ordinaria, quiere decir para los procesos civiles, de familia, laborales y penales. ¿Listo? Para el tema de los procesos de lo contencioso administrativo, solamente le va a aplicar las reglas especiales del procedimiento administrativo contemplados en los CEPACAS, en el CEPACA y en las, digamos, como las normas que regulan el procedimiento administrativo. Sin embargo, cabe resaltar de que la ley 2213 solamente nos aplica para temas de jurisdicción ordinaria. Ahora bien, quiero agregar algo adicional y es el tema de la obtención de los correos electrónicos para notificar. Resulta que los correos electrónicos deben ser públicos y se deben obtener de una manera cierta, clara y veraz. Es decir, hay que darle una legalidad a la obtención de ese correo, con el único fin de no infringir el habeas data o incluso vulnerar la privacidad de la contraparte. Por lo tanto, digamos que hoy en día tenemos diferentes formas de obtener un correo electrónico, como por ejemplo los certificados de existencia y representación legal, el certificado de comerciante que expide la Cámara de Comercio o incluso un cruce de correos anteriores que tenga tanto el demandante con el demandado, porque de lo contrario incluso se podría nuevamente presentar una nulidad procesal en virtud a la transgresión de la obtención de ese correo electrónico. Por lo tanto, es importante que podamos certificarle al juez cómo obtuvimos ese correo electrónico para evitar trabas dentro del proceso. En relación con lo último que acaba de decir, ¿yo cómo le certifico al juez que
obtuve el correo electrónico a través del certificado de existencia de representación legal o de la página web de la empresa, en donde yo le comento, le manifiesto de dónde obtuve el correo electrónico al despacho. Claro que sí. Incluso es sugerible que se pueden indicar esa, digamos, como esa certificación en el escrito de la demanda. Podemos realizar digamos, como un apartado referente al cumplimiento de ese requisito de la ley 2213, donde le vamos a mencionar al señor juez cómo obtuvimos ese correo y cuál es el correo para notificar, y obviamente adjuntándole el debido certificado o digamos como al menos tan siquiera la prueba sumaria de cómo se obtuvo legalmente ese correo para notificar al demandado. Doctor Nicolás, agradezco mucho su tiempo, sus apreciaciones y comentarios son muy valiosas para los litigantes que quieren ejercer esta maravillosa profesión hoy en día, y agradecemos a quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy por su tiempo. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la mañana para una próxima emisión.